González, mucho gusto. ¿Cómo te llamas? Jessica Reyes. Le agradezco pues abrir las puertas el día de hoy. Mucho gusto. A su sede, pues para poder contarle a los bogotanos sobre su plan de gestión de residuos, que es sobre todo lo que nosotros hacemos. Le doy contexto, yo hago parte de una organización que se llama Más Compost y lo que hemos buscado es brindar estrategias para la adecuada separación y gestión de los residuos que se generan en la ciudad de Bogotá. Subimos un video, le vemos a la gente que etiquetaron a su candidato, su merced es uno de los ganadores, nos brindaron la posibilidad de venir a preguntarle, entonces pues qué gusto, ¿verdad? Va a ser poder escucharlo. Bueno, candidato, la primera y esencial pregunta, ¿separa usted los residuos en su hogar y garantiza su adecuada gestión? Sí, yo separo los residuos. ¿Cómo logra gestionar los residuos orgánicos? El problema es que no hay gestión porque llega el carro de la basura, coge los residuos que yo entrego separados y me los tira al carro sin separarlos. O sea, aquí tenemos un problema gravísimo y es que la empresa de aseo de la ciudad no funciona como un servicio público, sino como un negocio. Entonces a ellos les sale mejor negocio hacer las cosas mal que hacerlas bien, separando en los camiones y separando en el propio relleno. Entonces aquí no hay política de residuos. Aquí esta empresa sigue viendo las basuras no como una materia prima reciclable, ¿cierto? Sino como basura. Entonces estamos en el peor de los mundos como hace 50 años. ¿Conoce el reciclador de su zona? ¿Ha tenido la oportunidad de entregarle los residuos reciclables? No, realmente no. Eso lo hace pues, quien trabaja en mi casa. Hace eso cuando llega el carro de la basura. Sí, ahora, por supuesto que cuando pasa gente por la calle, nosotros tenemos algún residuo, pues lo entregamos a quienes pasan por allí. Ok. Candidato, ¿cuál es su plan de choque para evitar un nuevo colapso en el Botario de Doña Juana? Aquí hay una cosa que hay que explicar. Lo que nos está pasando porque hay unos contratos firmados en la alcaldía de Enrique Peñalosa, yo entiendo, que son unos contratos como de país bárbaro, porque los contratos no incluyeron la idea del reciclaje. O sea, son unos contratos como de hace 50 años, ¿cierto? Y lo único que importaba en esos contratos era que fuera atractivo como negocio para los privados recolectar basuras, no importaba qué pasara. Y vemos todas las cosas tan graves que están pasando. Entonces, el problema más grave que tenemos es ese. O sea, los privados que tienen estos negocios pueden hacer eso lo mal que quieran, como lo están haciendo, y no les pasa nada porque los contratos no quedaron comprometidos a ninguna gestión de reciclaje. Ahora tenemos una suerte y es que en un par de años se vencen esos contratos. 2026. Entonces, bueno, hay la oportunidad para el próximo alcalde, en este caso yo, pero vamos a sentar a planificar una cosa de esta. ¿Sí? Y si eso lo tiene que asumir el Estado, el distrito lo va a asumir el distrito. O por lo menos vamos a participar, pero nos vamos a asegurar que la gestión sea la gestión correcta. ¿Sí? Porque si no, pues no estamos, digamos, avanzando con las ideas actuales que hay sobre estos temas. Pero mientras no cambiemos los contratos, estamos un poco maniatados. Pues porque un alcalde tampoco puede violar un contrato en particular, por malo que sea el contrato para el distrito. Desafortunadamente y totalmente. ¿Está la estrategia de la termovalorización sobre la mesa para evitar ese uso continuo de rellenos sanitarios mientras se logra una gestión adecuada? ¿Usted contemplaría esa opción? Sí, yo contemplo todas las posibilidades, pero yo en esto tampoco me voy a poner a hacer demagogia. Aquí tenemos un muy complicados. ¿Cuáles son los costos del reciclaje? Porque si los costos suben, ¿quién los va a asumir los costos? Va a ir a la factura en una ciudad que tiene 2,5 millones de personas aguantando. Es que aquí la cosa es complicada. Entonces, hay reciclajes que son relativamente fáciles de hacer. Alguien que es dirigente importante de esta campaña recicla escombros. ¿Sí? Y ese es un reciclaje relativamente fácil de hacer porque el negocio es fácil. Pero hay casos en que hay ciertos bienes que cuando se van a reciclar exigen inversiones muy grandes, que deben ser subsidiadas por el Estado o que deben ir a la tarifa. Entonces yo sobre eso lo que tengo que llegar a hacer es hacer un estudio muy rápidamente para tener la información suficiente que hoy no la tenemos, el distrito no la tiene. ¿Cuál es la realidad financiera de eso? ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cuánto es que nos vale reciclar? ¿Qué tipo de reciclaje? Para poderlo hacer como debe ser, pero lo que sí tenemos claro es que lo que hay no funciona. Está, pues no sirve salir a la calle para saber que no funciona. Hay que ver la tragedia de los recicladores, que reciclan esa costa de unos ingresos miserables. ¿Sí? Reciclan esa costa de sus enfermedades, de que nunca van a poder pensionarse, de que no tienen derecho a la salud. Eso tampoco puede ser así. O sea, quien trabaje en la actividad de las basuras tiene que garantizarse una vida
digamos, que así sea austera, por lo menos tenga los mínimos de ley, pues porque tampoco estamos haciendo nada. Totalmente. Ya que habla del tema de la tarifa, entonces estarías interesado en liderar ese cambio tarifario para lograr que el servicio de recolección no solamente garantice esa recolección, sino también pues su transformación y aprovechamiento. Sí, por supuesto. Esa es la política más moderna que hay. Sí, que es entender que la basura ya no es basura, sino un tipo de materia prima o de bien que si usted lo procesa, deja de ser basura, porque es que antes había algo allá. Mire, cuando yo era niño, y hasta muy joven, todos saben qué era lo que hacían. Ya en todas las ciudades de Colombia, los pueblos de Ibagué, Manizales, en todas partes, la basura la botaban a los ríos. Cero reciclaje. O sea, eso era un estorbo y lo botaban a los ríos. Lamentablemente yo una vez no saqué una fotografía en Santa Rosalía, en el Bichada, que tenía el río Meta, creo que es el que pasa por ahí, un río bellísimo, y ahí botaban la basura. Y había un aviso puesto, para que vean cómo cambian los tiempos, un aviso que decía, por favor, no bote la basura afuera del río. Sí. Me ha pesado toda la vida no haber sacado esa foto, yo creo que me hubiera ganado un premio, ¿sí? Porque la idea era que el río era el basurero, o sea, no había la idea del agua limpia. Es que el mundo ha cambiado mucho en esto, pero no es fácil lograr lo que hay que lograr. Pero se repite el modelo y es que conseguimos el residuo colocándolo donde se lo lleven y desaparezcaremos. El río lo hacía, ahora lo va a hacer los camiones compactadores. Exacto, o lo hace el reciclador, ¿cierto? O bueno, o lo tiran en el lote del vecino, ¿es cierto? Sí. O sea, hay una condición muy primitiva, digamos, del uso de las basuras. Ahora, cuando las ciudades eran más pequeñas, hace 50 años, pues digamos que la naturaleza en cierto sentido hacía sola un cierto reciclaje. Podía con la cantidad, pero ya no. O sea, cuando yo le tiro a un río grande como el Meta, unas cuantas, muy pocas cantidades de basura, pues el río de alguna manera la procesa, ¿cierto? Pero ya una ciudad como Bogotá, si no la reciclamos nosotros, nadie la va a reciclar. Total. Candidato, ¿cómo va a incentivar usted otra problemática grande? Es que los bogotanos logren garantizar la adecuada separación en la fuente, porque puede que haya una ruta selectiva, pero si el residuo no sale separado desde la fuente. O sea, esto tiene que ser con persuasión, claro, también puede ser con medidas de, digamos que, de exigencia del distrito, pero lo primero es que tenemos que demostrarle al ciudadano que ese reciclaje no es como una bobería. Sí, pues esa separación, porque si yo hago la separación, ¿cierto? De todo el trabajo que un recipiente, otro recipiente, cuidamos todos los equipos y tal, y llega el señor llega el carro de la basura y lo tiran es el desestímulo total, o sea, como que autoridad moral el distrito hace una campaña para que hagamos esa separación, si al final el distrito no cumple con la parte que termina siendo la definitiva. O sea, esto es una cosa bien hecha, o esto termina como hoy es demagogia. Demagogia porque si no está toda la cadena, la cosa no puede funcionar. Es más, si llega el relleno, separamos, digamos, en mi caso, separamos en el camión y llega el relleno y lo botan de la misma manera. Entonces, ¿para qué separamos en uno y otro momento? Tiene que ser una cadena continua y eso tiene complejidades financieras de costo, complejidades técnicas, no es tan fácil. Este año se perdió una gran oportunidad porque al inicio del año se estableció por decreto que hay una bolsa verde, una bolsa blanca y una bolsa negra. Las personas muy juiciosas empezaron a comprarle, pero vaya choque cuando vieron que el camión pasó y no pasó nada. A mí eso de que ponen a separar y después no se mantiene la cadena, me recuerda un cuento en un restaurante de carnes, entonces el mesero, su carne, y cada una dijo 3/4, 3/8, medio, no sé qué, de cocinado. Y llega el muchacho a la cocina y grita, 7 carnes. Esto es parecido, todo el mundo recicla y el de la basura y se tira en esa vaina por cualquier parte. Así no puede ser. ¿Qué estrategia tiene candidato para migrar de un modelo de enterramiento a ese modelo de aprovechamiento? Eso hay que hacer un estudio muy cuidadoso. O sea, la idea está clara, se está aplicando en todas partes, tiene todo el sentido, pero el diablo está en los detalles. Y el diablo está en los detalles es el de los costos, porque esta es una ciudad llena de pobres. Entonces, voy a poner un ejemplo dramático. Si hacer la separación y todo correcto es como este, voy a poner una exageración, pero dobla el costo de la factura. ¿Cómo le decimos a los bogotanos que se están muriendo de hambre en proporciones muy grandes o que apenas sobreviven
¿sí? Que tienen que sacrificar la propia existencia de ellos y de sus familias. O sea, que es un tema complejo. Y si hay que subsidiar, ¿cuánto es el monto del subsidio? Porque también tenemos una ciudad a la que no le sobra la plata. Entonces, esto es conciencia de la mano, con tecnología. Yo asumo esa actitud, pero también voy pues cercano de las cosas, porque si lo planteamos mal planteado, pues no pasa lo que sucedió ahora. Sí, y si yo firmo un contrato en que el que va a recoger se compromete a hacer la separación y todo bien hecho, y empieza a perder plata, el contrato se rompe. O sea, nadie sostiene un contrato que está perdiendo plata. Entonces yo creo que aquí nos vamos a tener que inclinar porque sea un servicio público, que no necesite ganancia. ¿Cuál es la diferencia de la actividad privada y la pública? El público puede hacer cosas en las que no gane plata o incluso pierda, subsidiando. Pero el privado, si no hay ganancia, no trabaja. Ese es el lío complicado. Ahí hay una paradoja igual porque usted habla de la comunidad, pues digamos que menos favorecida en Bogotá, y es precisamente la que convive diariamente con el proyecto. La localidad de Ciudad Bolívar, Úrsula. Son esas localidades donde los estratos 1 y 2 diariamente conviven con 7.000 toneladas diarias que llegan de la represión. Entonces, al final, ¿cómo pasa esto a cobrar a ellos? Ahora, eso no tiene que ser así. Por ejemplo, yo, en Ibagué, ¿cómo sucede? La separación se hace dentro del área de donde se deposita, ¿sí? Y son trabajadores con sus salarios mínimos y sus condiciones laborales, y se paran no en la calle, ¿sí? Sino que son parte de una empresa que opera dentro del basurero, digámoslo así, donde se dispone finalmente. Eso son cosas, todas esas cosas que tenemos que estudiar y que mi alcaldía las va a estudiar con cuidado para poder tomar decisiones que no conduzcan a otro fracaso, sino que conduzcan a algo que se necesita. Y todo esto es con calculadora en la mano. Todo el tiempo con calculadora en la mano a ver cómo es, porque si la tarifa se dispara, la cosa se puede complicar, ¿cierto? Total, y es que en este tema de gestión de residuos siempre las decisiones afectan no solamente el cuatrenio, sino 20, 30 años el contrato que se brinda. Yo me inclino porque esto debe ser público. Ahora, aclaremos una cosa, público no quiere decir que se estabiliza la economía, que es contra la economía de mercado, no. Estados Unidos es una de las mecas del capitalismo mundial y la ganancia de los ricos, súper ricos. Pero, por ejemplo, casi todo el transporte masivo público de Estados Unidos, buses, metros y todo, es público. ¿Y por qué? Porque se da el fenómeno que yo le digo del pasaje, de la tarifa, ¿sí? Entonces, como es público, no tiene que haber ganancia y eso permite abaratar el pasaje en la proporción que en un privado haría ganancia. Entonces, yo me inclino que lo mejor para Bogotá, todo eso lo tenemos que mirar con los estudios, es que sea un sistema público, porque podemos, lo que dejaría de ser ganancia, se puede volver a reciclar, porque al final este es un problema económico. Esto no es un problema de solo lo que uno sueña. Los sueños tienen que aterrizar en la realidad. Y la realidad, entre las cosas que exige mirar con cuidado, es cómo son los costos y quién los paga. Y si hay ganancia, quién la paga, y si no hay, cómo esto. Esto es una cosa, en ese sentido, por eso es que yo insisto. Lo primero que yo llego sobre este tema es a hacer cuanto antes un muy buen estudio que a mí me permita diseñar qué es lo que vamos a hacer cuando se cambie ese contrato. Aunque digamos que el tema en los servicios públicos casi siempre es que el servicio llega y da y no hay como un retroalimento. Digo yo en la luz, uno prende la luz y pues tiene luz en el momentico, lo aprovecha para lo que necesita. Pero con los residuos orgánicos y reciclables pasa algo, y es que la entidad distrital podría llegar a solventar de una u otra manera esa tarifa con la comercialización del fin último. Por eso, pero hay que hacer todo ese análisis, a ver si es verdad que hay compradores. O sea, en el papel yo suelo usar mucho esta idea. Hay muchas cosas que yo llamo diseños de servilleta. Uno se sienta con un amigo y tiene una idea buena sobre residuos o lo que sea, y hacen un modo y dicen, hombre, esto podría ser así, mire, no sé qué es cierto. Pero de ahí ya toca extraer los estudios de verdad. Voy a poner un ejemplo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que purificar las aguas del río Bogotá y hay que construir la petarca Novas, pero aquí hay una discusión. Si se hace como un negocio privado, hay que subir las tarifas del agua en Bogotá en 15%. Es una decisión complicada. Ya estamos pagando un montón de plata en agua. Entonces ahí empieza la discusión. ¿Es privado la petarca Novas como un negocio, o es el distrito el que maneja eso y los ahorramos el 15%? Ese es el tipo de debates que tenemos que hacer. Pero eso no puede ser diseño de servilleta después del almuerzo. Eso hay que sentarse con especialistas, con computadores,
computadores, con de todo, hacer todas las cuentas, a ver cómo hacemos. Y si el distrito tiene que funcionar, como el subsidio es el menor posible, porque la plata que le metamos a la petarca no es para decir, seguir con este ejemplo, pues se la quitamos a educación, se la quitamos a vías, o se la quitamos a seguridad o lo que sea. Ok, sí, ese último va muy, bueno, lo que ha hecho muy ligado a la última pregunta, que era cómo aprovechar 4.000 toneladas diarias de residuos orgánicos que se entierran en Doña Juana. Son residuos que es la materia prima para la elaboración de abono natural, fácilmente diariamente. Yo insisto, hay que inspirarnos en la idea de que si entendemos esto, ya no estamos hablando de basuras. Porque la basura era como un encarte, era para botarla al río, ¿cierto? Para donde fuera, ¿no? Ya aquí lo que tenemos por el desarrollo científico y tecnológico y la escala grande de las operaciones, se ha abierto una posibilidad de hacer economía con las cosas. ¿Sí? Pongo el caso de los escombros. Antes, ¿cómo era? Tumbaban un edificio, contrataban una orquesta, buscaban algún sitio en Bogotá, en las afueras, y eso iban y lo botaban ahí, como basura. No, hoy hay muchas empresas en Bogotá que tienen el negocio de coger esos escombros, procesarlos de alguna manera y venderlos. Los propios constructores se los compran, por ejemplo, para hacer rellenos, para hacer bases, para tirar un concreto, un asfalto, lo que sea. Pero todo eso es echándole números. Sí, porque si no dan los números, pues el negocio no funciona. Sí, a corto plazo puede no ser tan impactante para ambos lados. Bueno, candidatos, esas eran mis preguntas. Pues tienen la cámara si quiere tener alguna invitación, si quiere contar algo más sobre su estrategia. Contarles esto. Mi primera lectura sobre asuntos ambientales es de 1972. Porque yo tuve la suerte de tener un compañero de luchas políticas que fue de los primeros gomozos de eso, profesor de la Universidad Nacional. Entonces me entregó un documento y yo leí eso y ¿cómo así? Yo no sabía todo esto. Y desde eso he estado de cerca estudiando eso. Y una de las cosas de las que necesito mucho a los ambientalistas es que esto no se puede hacer con idealismo. O sea, el hecho de que yo tenga un sueño, un deseo, no necesariamente quiere decir que se pueda realizar o lo puedo realizar mal. Entonces en estas cosas hay que ser súper objetivo, porque si el diseño no es un diseño objetivo, es decir, realizable, que se demuestre que puede ser, etc., termina fracasando. O sea, no nos basta con soñar, no nos basta con tener buenas intenciones. Hay que soñar y hay que tener buenas intenciones. Yo me he pasado la vida soñando cambiar este país, no ese es el punto. Pero el punto es que esto hay que aterrizarlo con la plata. ¿Quién paga? El mercado paga todo, esa es la mejor. El caso de los escombros, ahí no hay problema. Pero en el otro caso, o paga la tarifa el ciudadano, o paga el Estado. ¿Cabe o no cabe la empresa privada en la operación? Pues porque la empresa privada no mueve un dedo sin ganancia. ¿Sí? El Estado sí lo puede hacer. Entonces, hay que todos esos, digamos, variables, que es como se llaman, pues hay que acompasarlas, a ver exactamente qué podemos hacer. Pero lo que sí está seguro es que lo que hay es un fracaso, es un desastre, es una vergüenza para esta ciudad que eso esté funcionando así. Claro que los que no manejan se han enchapado, bueno, les parecerá que eso es de maravilla. Pero por eso entonces el alcalde debo ser yo, porque es que estos están compitiendo conmigo de estas cosas, hablan poco, no hablan nada, nunca han estudiado estos temas. Con respecto a cuando habla de soñar, nosotros arrancamos hace 5 años soñando eso, queriendo salvar los residuos del botadero. Y le digo que la ciudadanía está muy interesada en poder, desde su día a día y su cotidianidad, sumar aquí una problemática que está a kilómetros de nosotros porque no escucha el botadero cuando va para Villavo o cuando se explota o se derrota. Y actualmente 2.500 familias confían en nosotros y dijeron, soy capaz de cambiar mis hábitos, soy capaz de pagar un extra para que ustedes lo hagan, pero con la concepción de que desde mi día a día, en realidad quiero sumar a un problema de asesinatos. Esa es la historia. Hay una ventaja que tenemos, o sea, aquí han pasado muchos años, o sea, no estábamos en los tiempos del aviso, sí, en el río Meta, en Santa Rosalía, por favor, bote toda la basura adentro del río, no me la deje en la orilla, ¿cierto? Bueno, eso es un cambio inmenso, es un gran progreso de Colombia y de la humanidad. Lo que pasa es que hay que ver cómo lo acabamos de completar y los detalles del asunto. Yo estoy seguro que los colombianos tenemos buena voluntad en esto. Los colombianos somos de una actitud democrática y esto es democrático. Pero el problema es cómo lo concretamos. Porque cuando usted ya le diga al bogotano, bueno, vamos a reciclar, vamos a hacer esto, le pinta todo y después le dice, no, pero eso si la tarifa le vale el doble, esa persona puede querer mucho el ambiente, pero es que es la comida del hijo la que entra
en conflicto con esto otro. Ese es el bien. Tenemos una economía muy enclenque, muy débil, muy llena de pobres, de desempleados. Entonces, en las capas más altas, subirles la tarifa del aseo, bueno, pues se quejarán, pero lo pueden hacer entre los más adinerados. Pero aquí, digamos, la gente de estrato 1, de estrato 2. Ahí es la parte, bueno, cuenten con que en mi alcaldía esto lo vamos a hacer toda la seriedad y todo el rigor, y yo soy optimista en que vamos a poder hacer una propuesta, pues que sea realizable y que sea correcta. Muchas gracias, candidato, de invitación. Le dejo eso, de verdad, los ciudadanos de Bogotá están muy interesados en ser parte de la solución y dejar ese tema del botadero tan alejado y desde su construcción. Y cuenten con que tienen un cómplice en eso. En la alcaldía lo tienen, pero primero me tienen que elegir alcalde porque tampoco me van a regalar la elección. Candidato, es muy amable, muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias.